tenemos... ¿Dónde está? Ya. Acá tenemos metanol y le vamos a agregar agua. Y usted va a ser el encargado de agregarle agua. ¿Cuánto? Aproximadamente la misma cantidad que tiene ahí. No, pues usted con las dos manos. Y vaya a mostrárselo a su compañero. Listo. Ya, la misma cantidad que usted observa. Agítelo. Ya. ¿Se disuelve? ¿Sí o no? ¿Hay dos fases o hay una sola? Una sola. Entonces, conclusión, ¿el metanol se disuelve en agua? Sí. Sí, perfecto. No, acá. Ahí. Ya, vamos a cambiar ahora a etanol. Toma. Si no te respondo. Estoy anotando para mí. Decentemente cantidad de agua. Ya, perfecto. Agítelo. ¿Se disuelve? Sí. Ya. Tenemos dos alcoholes, uno que es metanol y otro que es etanol. ¿Los dos tienen algo en común? Sí. Sí. Cuando uno dice metanol, estoy hablando de un carbono y un grupo H en el final. Cuando hablo de etanol, hablo de dos carbonos y un grupo H al final. Conclusión, ¿los dos son alcoholes primarios? ¿Sí o no? Sí. Por tanto, los alcoholes primarios son de cadena corta. ¿Se disuelven en agua? Sí. Porque tienen similar polaridad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Todo eso está en la guía, que la tienen ustedes en sus manos en este momento. ¿Ya? ¿Alguna duda en la primera actividad? ¿El aldehído? Ya. No, en el alcohol. Ah, ya. ¿No? Ya. Una duda. Usted dijo que, por ejemplo, se disolvían en agua porque tenían la cadena más corta Y tienen la misma función. Y la misma polaridad. misma polaridad. ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? ¿Está todo en la guía? Todo eso, está todo escrito. Ya, vamos al segundo tipo de compuesto. Niña, ustedes tienen los aldehídos. Ya. Acá tenemos los aldehídos y los chiquillos tienen la acetona. Ya está. ¿Dónde está? Ahí Ah, ya. Acá está. Ya, acá está la acetona. Para ello vamos a ocupar... ¿Ah? No era metanol eso. No, acetona. No, esto es acetona. Ya. Zeta. Esto lo vamos a hacer al mismo tiempo y lo tienen que observar acá, porque es por comparación. Vamos a tener, a ver si corren un poquito más atrás. Vamos a tener un aldehído, ahí está, formaldehído, y una cetona, ahí está. ¿Está bien? Cetona, en este caso el compuesto se llama, el nombre comercial es acetona, pero realmente es un grupo funcional cetónico. Y le vamos a agregar, pero ahora vamos a cambiar el que le agrega porque está medio pasado a pulso. Usted va a trabajar la misma cantidad de agüita. Como Ya. que no le echa la ¿Sí? misma la barra con ese bueno. Ya, apriete nomás. Sí, güey. Y ahí está. ¿Ya? ¿Se disuelve? Sí. Pero no lo ha agitado. No lo he agitado, pero ¿se disuelve? A primera vista. A primera vista sí, Sí, pero se ve agrega que al hay- otro. ¿Al otro? Sí, correcto. Y lo comparamos. ¿Ese cuál es la acetona? ¿Sí? Perfecto. Ahora tómalo tú y agítalo. ¿Sí? Ya. ¿Forman dos fases o una sola? Una sola. Conclusión, Se ¿la disuelve. acetona y el formaldehído se disuelven en agua? Sí. Sí. ¿Está bien? Ya, ahora le hago la pregunta. Esto lo tienen que responder porque supone que ya pasamos la materia. ¿Qué tienen en común los alcoholes, los aldehídos y las cetonas? ¿Qué tienen seca? ¿Tienen? Oxígeno. ¿Se está muriendo? Digamos los grupos funcionales. Habían tres tipos. Primario, secundario. No. Eso es la posición. Los que tienen, ¿Un enlace? no, Oxígeno. oxígeno y se llaman oxigenados. Los que tienen nitrógeno Nitrogenado. y los que tienen aluro, Alurogenado. halogenuros. Halogenados, natrio. Son muy bien. Entonces, estos tres tienen algo en común que es el oxígeno. Entonces, el oxígeno, ¿por qué en este caso los tres se van a disolver en agua? Usen el sentido común. ¿Qué es lo que tiene el agua? Oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla? Lo similar se disuelve con lo... Con, que la vieja con lo similar. ¿Está bien? Hasta acá, ¿estamos claritos con la primera parte de la guía? ¿Sí? Ya. En la segunda parte, ¿la tienen ustedes ahí? Van a marcar. En la segunda parte vamos a dejar solamente, a ver, se toma, este es de ellos. Los alcoholes ya no nos sirven. Y vamos a trabajar en el otro lado, acá. Dense vuelta. Cuidado con los vasos que están calientes. Los alcoholes ya no nos van a servir. Vamos a tener la acetona y vamos a tener los aldehídos. Todos los experimentos que vienen a partir de ahora
se llaman ensayos. Si ¿Qué ustedes esto? recuerdan, agua caliente. Aldehído y. No, es agua. Agua y agua. agua. Así que el vaso está medio cochino. Porque como dice acetona y aldehído acá. Ah, no, esos son los papeles que se le quedaron a los niños. Ahí está. ¿Ok? Agua y agua. Es agua, claro. Ya. Ahí tenemos el baño termorregulado. Entonces, la idea... No quiero morir ahí. Primero, para que la sustancia reaccione, tenemos que tener dos cosas. Uno, obviamente la sustancia, esto está clarito. Segundo, un ambiente adecuado, en este caso es el baño de calor. Segundo, tercero, tenemos que tener el medio adecuado. Y el medio puede ser o un medio ácido, para ello vamos a ocupar ácido sulfúrico, o un medio alcalino. Para ello vamos a usar hidróxido de algo, en este caso de amonio. El primer ensayo se llama reactivo de Bayer, o test de Bayer. ¿Y en qué consiste? Consiste en hacer reaccionar... ¿Qué tomes? Bayer. Test de Bayer, igual que la aspirina. ¿Que la aspirina? Sí. Vamos a hacer reaccionar, ¿sí? Permanganato potasio en medio ácido sulfúrico. Acá tenemos el ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar una pequeña cantidad de reactivo que yo se los voy a mostrar. La idea es que lo vean. Y vean el color. ¿Se acuerdan cuando hicimos óxido de reducción? Incluso lo pregunté en la prueba. Había que equilibrar una ecuación redox. Pero uno dice cambió de color, pero eso es lo que dice la pizarra. Po. Lo que dice el laboratorio es otra cosa, a lo mejor. ¿Qué color tiene? Qué bonito. Ya, perfecto. Ese es el permanganato de potasio. Cuando está de esta manera, el permanganato de potasio tiene un estado de oxidación, el manganeso, más 7. No puede subir, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Se empieza a reducir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar la mitad a la acetona. Ahí está. Por favor. Y la mitad al aldehído. Ahí está. Un poquito más. Tal como está ahí, no hay ninguna reacción, ¿cierto? Púrpura, púrpura. Pero para que reaccione, debemos agregarle una pequeña gotita de ácido sulfúrico. Le vamos a agregar una gotita y lo vamos a colocar en el baño termorregulado. Por algunos minutos. ¿Ya? Una gota no así. No, se me va a explotar. Mi cara. Ya. Se asume que la reacción se produce cuando hay un cambio de color. Este ya cambió de color. ¿Ya? ¿Qué es lo que están observando? Este cambió. Cuando el permanganato era 7, era de color púrpura. El manganeso 7 es púrpura, ¿cierto? Violeta morado. Cuando empieza a bajar el estado de oxidación del manganeso, café, significa que es más 4. Y cuando el manganeso queda incoloro, significa que es más 2. O rosado bien pálido. En este momento el manganeso llegó aquí a estado de oxidación, miren, Más 4. más 4. Se está reduciendo y al reducirse el colorante, entre comillas, cambia de color. ¿Qué le está pasando al compuesto orgánico? Si el colorante se reduce, ¿se está? Ya entre, que está dando la hora. Sáquese la mochila que parece camello. Ya. ¿Está bien? ¿En los dos ocurre lo mismo, no? No. Ya. ¿Cuál es más rápido? Todas esas cosas que verla en un laboratorio. El acetona es... El Este es... aldehído es más rápido. Ya, ahora Ah, viene la el gran aldehído. pregunta. Este es el aldehído, este es la acetona. ¿Por qué el aldehído es más rápido? Usen el sentido común. ¿Dónde está la función aldehído ya? En el primero. Está en el extremo, por lo tanto es más fácil. Es como que yo abro la puerta y me encuentro el tiro con lo que voy a robar. En cambio, los otros tienen que buscar por todos lados, si es que lo encuentran. Está en el medio, está en el extremo. ¿Está bien? Entonces, el reactivo que están ocupando se basa en un cambio de color. Pregunta, ¿y qué le pasó al compuesto orgánico? El aldehído se convirtió en... Acuérdense de la Ácido oxidación. carboxílico. ¿En ácido? Carboxílico. ¿Lo preguntamos en la prueba? Sí. Correcto. ¿Y este se convirtió en algo? Por eso no reacciona.
¿Ve que es verdad lo que está en la pizarra? Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Sacamos el primer ensayo. Se llama... Ahí está, mire. Está casi terminando. Ese es bueno más. Ahí está el final del experimento. ¿Está bien? Este es positivo, este no pasa nada. ¿Está bien? Ya. Lo voy a dejar acá. Están todos con nombre, así que no hay ningún problema. Segundo ensayo. En el segundo ensayo vamos a volver a ocupar una acetona y un aldehído. Pero ahora vamos a cambiar y el ensayo se llama reactivo de Tollens. Sorry. Para el Tollens vamos a mezclar nitrato de plata, que es incoloro y es fotosensible, por lo tanto hay que evitar que se ponga la luz, en un medio que es el amoníaco. ¿Y cuál es la gracia? Que va a ocurrir algo que usted nunca ha visto. La gracia es que lo veamos y después lo comentemos. ¿Ya? Va a explotar. No, no va a explotar, sino todos quieren que explote, no explota nada. Miren, ¿Cómo se llama ese? nitrato de plata. De plata. ¿De plata? ¿Vamos a matarlo, vos? Para matar los lobos, no, vamos a matarlos. Ahí no pasó nada, pues no he hecho nada todavía. Íbamos a preparar el Va a Tollens. explotar. No, si no explota nada. Ah, ya. Yo creo. Medio básico. Por lo tanto, el reactivo de Tollens es una mezcla entre nitrato de plata y amoníaco, hidróxido de amonio. Ya. ¿Y qué es lo que debería ocurrir? El medio es alcalino, el experimento anterior es medio ácido. Nitrato de plata y Y hidróxido de amonio. Ya. Le vamos a agregar. Catherine, tú eres la modelo y vamos a trabajar en ella. Le voy a agregar la mitad a la acetona y la otra mitad al aldehído. ¿Ya? Agítelo y lo metemos ahí en el baño termorregulado. Ahora, ya está bien, sí, no se note pobreza, hay plata y una campaña. Una campaña, no sé. Ya, fíjense que el experimento empezó, miren, ahí va a empezar, rápido. no sé. No es la conciencia de ustedes, por si acaso, miren, delante de ustedes está pasando todo. ¿Cuál es la que se produce? ¿Es la acetona o la aldehído? Este es el, Aldehído. sorpresa, miren lo que está pasando. Este es el aldehído. Qué bacán. Ahí lo están viendo. Este es la acetona. Vamos a dar vuelta para que vean bien. ¿En cuál? Ay, aquí empieza, hijo. ¿En cuál de los dos la reacción es inmediata? Aldehído. ¿Por qué? Porque es la primera. La reacción es la misma. Entonces, los reactivos, o sea, los grupos que son más sensibles son los que están periféricos. En cambio, los grupos que cuesta más atacarlos son los que están en el interior. Pero la reacción no termina ahí. Vamos a subir el nivel calórico y van a empezar a observar que ocurre algo. No, no, dale. ¿Puedes girar un poquito que esa etiqueta me tapa? Ahí está, gracias. Si son observadores va a ocurrir algo. Esta reacción, cuando es positiva, se llama depósito de espejo de plata. 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 Entonces, el ion plata, que era más 1, se reduce a plata metálica y se pega en las paredes del tubo. ¿Se Hace la solidifica? reacción- ¿Ah? Se solidifica. Se solidifica. Eso se llama reducción. En cambio, el compuesto orgánico se está oxidando. Pero como yo no lo puedo ver, tengo que registrar la reacción en base al que estaba al lado. Terminada la reacción, vamos a botar el contenido, lo que quedó de aldehído, que ya no es aldehído, debería ser. No. Ácido carboxílico. Perfecto. Y en los depósitos en las paredes debería haberse pegado la plata. En cambio, en la otra reacción, ¿qué ocurrió? Queda igual. Nada. Nada. Conclusión, Ni una cosa. los dos reactivos que hemos hecho hasta ahora sirven para diferenciar un aldehído de una Otra. acetona. Pregunta de prueba, ¿está clarito? ¿Está bien? Ya. Hasta ahora, excelente. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Van a botar el líquido, bótenlo ahí al otro tubito. ¿Ok? Acá no, flaca, se cae, no alcanza. Ahí sí. Y le vamos a mostrar a tus compañeros qué es lo que pasó en el tubo. Observen el tubo. En las paredes del tubo, ¿qué es lo que se depositó? Plata. Plata metálica. Entonces, cuando se seque, vamos a dejarla ahí un ratito,
debería ser brillante. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el ion plata sacó de alguna parte un electrón y lo tomó y se reduce a plata a cero. Así es como hacen los espejos. Esta reacción, que para uno es como extraña y sorprendente, se hacía en el tiempo de la Edad Media en los Renacimientos. Ya había los primeros espejos, pero no sabían cómo lo hacían. Mezclaban la cuestión, pero no sabían qué lo que era. Ahora ya sabemos que es a través de una reacción radar. ¿Cómo estamos ahí? ¿Bien? Y en la otra, nuevamente la respuesta es la misma. No pasa nada. ¿Está bien? ¿Duda hasta acá? Entonces, ¿es posible confundir un aldehído con una acetona? No. Pero en la pared sí, cuando uno escribe en la pizarra pone cualquier tontera. Pero en el laboratorio ya es distinto. ¿Cuáles son las condiciones para la reacción entonces hasta ahora? Calor. Una, calor, fuente de calor. Ahí está. Dos, El reactante. el reactante, perfecto. La cantidad de oxígeno. No, Y la sustancia. la El medio. sustancia y el medio ambiente adecuado. Que para este medio tiene que ser alcalino. Y el medio alcalino le agregamos hidróxido de amonio. En cambio, para el test de Bayer o el test de permanganato, le agregamos ácido sulfúrico. Entonces está en la guía, así que no hay ningún problema. Hasta ahí. ¿Estamos claritos con las primeras 3 reacciones? Hirviendo el agua. ¿Sí? Tomemos ¿Te viendo la agüita? Tomemos té. Necesitamos baño bien calórico para la última reacción. Ya. En la última reacción, el reactivo lo voy a preparar delante de ustedes nuevamente. Se llama reactivo de Fehling. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que el reactivo de Fehling está formado por 2 soluciones. Espere. Uno, que es la solución A, es sulfato de cobre, de color calipso. Y otro es la solución B, que es el medio, en este caso tartrato de sodio y potasio. Un medio básico. Entonces, ¿cuál? Tartrato de sodio, está ahí escrito. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que cuando uno va a ocupar, vamos a ocupar esto. Uno va a ocupar el reactivo de Fehling, tiene que prepararlo en el momento que lo va a ocupar. Y en la cantidad obviamente prudente que uno va a ocupar. Como necesitamos 2 tubos, vamos a preparar una pequeña cantidad. No, no explota nada. Ese hijo que se llamaba sulfato de... Sulfato de cobre. Cobre. Ahí está. Me hace extraño que el cobre siendo color medio rojo sea... La idea lo voy a sorprender lo que vamos a hacer, mire. Ahora explota. ¿Y si No. no me sorprendo? ¿Ah? ¿Y si no me sorprendo? Le devuelvo la plata. ¿Me sorprendí? ¿Sí? Eso es lo que se puede. Ya. Y para ello, ahora está preparado el reactivo de Fehling. Significa que el ion cobre ahora está en el medio adecuado, esperando los electrones. ¿Cómo se llaman las otras sustancias? Tartrato de sodio y potasio. Tartrato. Sí, tartrato. No el tartrato. Ya. Para ello, le vamos a agregar nuevamente al aldehído y a la acetona. Vamos. La mitad a cada tubo. Más, que no se note por eso. No, no hay acá. Más, falta compro 10 litros. Todo si el reactivo no se puede. Perfecto. Y lo vamos a meter a los tubitos. Ahí al baño. Baño termorregulador. ¿No ¿Sí? lo agita? ¿Lo agitó? No lo agita. Ya, agita un poquito. Ya. Y ahora, ante sus ojos va a pasar algo. No pueden despegarle, no saque la vista de los tubos. Excelente. Aprender haciendo. Como una hora, pero... Sí, se me olvidó el experimento. O sea, mientras más caliente esté el agua, el experimento más rápido. Entonces. Por último, después lo editan, ¿no? No por nada, pero tenía la sustancia en Sí, no se equivocaron que era aldehído estándar. Debería empezar a cambiar de agua. No, se demora como... Si el agua está caliente, cambia el tiro. Se demora 1 o 2 minutos. No sé, pues si... ¿Quién le echó? Acá tienen algo. No, pues yo no le eché, lo va a trabajar. Y ahora sí. Sí, no hay que metanol. No. Va a explotar. Le tengo fe, le tengo Sí, ya sabemos que el aldehído va a ser el que va a cambiar.
No, el otro, agita el otro, no sé. Ah. Salieron burbujas acá ya. ¿Qué pasó? Explotó. Empezó a revisar. No pasa nada, profe. Falta más Se calor. equivocaron. Empezó a revisar. Está vencido. ¿Qué? A ver. Ahí está, hombres de poca fe. ¿Está o no? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? Está saliendo burbujas. ¿A dónde? No veo. Vean el fondo del tubo. Ante sus ojos va a cambiar. No vemos nosotros de acá, pues. Pero dense la vuelta. Hombre de Ah, poca acá veo, fe, acá miren. veo. ¿Qué hay? Que se está haciendo burbuja de fondo. de Mira, poca ¿veis fe. que está cambiando el color? Se pone negro. Cobre. Está rojizo. Está rojo. ¿Verdad está rojo, no? Parecen niños chicos. Tan negro, no tan rojo, tan negro. ¿Sabes? Ya, ahí estamos claros que la cuestión cambió de color. Sí. ¿Cierto? Entonces la gracia cuál es? Que el reactivo de Tollens, el permanganato, que el test de Bayer y el Felin, los tres hay un cambio de color, pero evidente, imposible equivocarse. ¿Sí? Solamente para él, aldehído. Y las explicaciones ya las dimos. En cambio, para la acetona no hay un cambio aparente, ni siquiera hay un cambio. Ahora, cuando termine la reacción, debería estar por terminar ya. Ya, perfecto. Deberíamos sacar el tubo. Me falta. Pobre. Ya. ¿Y qué es lo que debería depositarse en las paredes? Cobre. Ah, bueno, entonces. ¿Alguien dijo por ahí que raro el color del cobre si es rojo? ¿No tú dijiste eso? Ahí está. Y entonces, ahora apagamos. Ahora apagamos y lo vamos a observar. ¿Así sacan los carros? No, pero el cobre es el mismo. Ahí está el cobre pegadito, ¿viste? Ya. Entonces, Está sonando. la reacción ¿cuál es? Vamos a sacar acá. ¿Y dónde quedó el cobre? Pegado ahí. ¿Está bien? El anterior era espejo de plata, entonces sería entre comillas un espejo de cobre. Entonces la reacción, ¿qué es lo que dice la literatura? Que puede ser, ahí se ve bien, puede ser la reacción siempre y cuando algo se reduce. En este caso anterior se reduce la plata, el ion plata hasta plata metálica. Y en este caso se reduce el cobre más 2, en algunos casos se reduce a cobre más 1 y en otros se reduce a cobre 0. Y se pega en la pared del tubo o en el fondo del recipiente. Siempre y cuando sea un aldehído y no una acetona. ¿Qué pasó con la acetona? No. No pasa nada. Eso dijo que se reducía el cobre a más 0, más 1. Siempre el cobre, de cobre más 2 a cobre más 1 y a cobre 0. En cambio, el aldehído se sigue oxidando. Se oxida hasta un ácido carboxílico. Hasta ahí. ¿Estamos claritos en esta parte? Mira, ahí empezó la otra reacción que estamos. Ahí está el cobre, evidente, que como flotando. ¿Cómo estamos hasta ahí en esa parte? ¿Bien? Ya. En la segunda parte, esta es de nuevo. Ya, niña. En la segunda parte vamos a preparar una sustancia que tiene olor. ¿Quién está embarazado? ¿Embarazado? ¿Sí? ¿Está embarazado? Ya, entonces no puede partir a usted. Las reacciones químicas, ahora las vamos a sacar. Las reacciones químicas pueden ser de varios tipos. Una, pueden tener un aroma que es agradable, un olor que es desagradable, o simplemente uno puede decir, no siento olor. La idea es que no les diga qué olor tiene para que usted evidencie el olor. ¿Estamos? Ya. Van a trabajar en esta parte. La idea es que cada uno... Ah, que me da cuestión de ahí. Me mete la cámara en el ojo. ¿Te quiere grabar algo? ¿Qué te quiere? Van a trabajar en grupos de 4 y lo único que van a hacer es ir allá al final de la campana y van a traer 2 ml de etanol. Para ello tienen que tener un tubo, tienen que lavar un tubo y tienen que secarlo. El tubo tiene que estar seco. Solamente 2 ml de etanol y vamos a trabajar afuera. La reacción es bien agresiva, por lo tanto traigan una gradilla. Para ¿Cuándo a quemarnos a echar la culpa. Con esto tocó la batería. No, pero eso vamos a sentir el olor. ¿Cómo lo lavan? Sí, está lavadito. Chica, Es que no tengo taco. ¿Esto?
Por hundido, ya. Por un día. Ya, pero sáquenle todos los tubos. Toma, para que tenga lugar donde poner las cosas. Ya. Yo no se te vaya a quebrar, yo no pago nada. Cariño. Acá, chillo, pongan su... Se lo vaya a llevar a la casa. Están chorreando las cosas en el laboratorio. Exacto. Ya. Agua y sal. ¿Ah? Eso es de nosotros. Este tan dice acetona. Y ahí tenemos el sodio. Este es el sodio metálico. Es muy agresivo con el agua. Sodio. Ya, pero ¿cuál es la gracia? Ahí va a explotar. No, si no, ¿poquito o quieren que explote la cosa? Ah, no explota. Tiene mala fama de que hace explotar las cosas. No, de cogote. ¿Qué está haciendo? Lo estamos limpiando, lo vamos a tratar de partir. ¿Y qué pasa si no lo limpia o lo seca? Se demora mucho. Se reacciona la misma. Te pido un favor, trae un besito ahí, no, hijo. ¿Lo vamos a secar? Póngala ahí. Uno. ¿Cuántos son? 3, Cuatro. 4. Ya, ahí está el primer tubo. Ya es tuyo. ¿Va a explotar? Hace una plotana, cuidado con la cara. Ya está liberando un gas. ¿Hacia dónde no? Yo lo vi de verdad. Ya. Pero ¿Estamos si el listos? nuestro está acá. ¿Ese? Vamos pasándolo a la quinte. No tiene un brillo. Si a alguien se le ocurrió, no, público. Prender un foco acá. Se con la playa explosión. Cosa que no lo vamos a hacer. Ahí está caliente. Y tercera característica, libera una gran cantidad de calor. Es una reacción exotérmica. ¿Está bien? Entonces, para percibir el olor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se van a separar un poquito. Entonces, lo ponen en el vidrio lock y van a hacer esto con la varilla hasta eliminar la mayor cantidad de etanol que no haya reaccionado. ¿Dónde? Cuando hayan pasado por lo menos 5 o 6 minutitos, van a botar el exceso de líquido y se van a quedar con solamente lo que queda en el vidrio. Lo van a sobrar y van a tomar el olor. Una sola vez. Lo he hecho acá. Sí, correcto. Me da miedo. No, si no muerde, la ya. Ya. No, te quería robar mi primer. ¿Qué? ¿Esto todo? Con la varilla. ¿Quieres quemar? Con la varilla. ¿Cómo saben esas cuestiones verdes que están en los charcos? Sapos. Me sapó toda la vida. Mañana te lo voy a muerto. Está intoxicado mañana. Compañero nuevo. Oye, apaga. Ya, primero olor, primera impresión, a ver. Pues no todo al mismo tiempo. Alcohol. Pues así, nada más. Sale algo de gran reserva. A vodka, a leptolechnaya. No, pegamento. A leptolechnaya. Yo no pegamento. A ver, escuchemos lo que A sabe. pegamento. ¿Viste? UHU. 3 ml, 1800. ¿Sí o no? Un melón. Un merlot. Yo estoy gritando en la isla. Sí. Olor a pussy, profe. Pegamento Hugo. No, eso soy yo. Huele a vodka. Y ahora trasladenlo a otro vidrio. Que le quede un poquito nomás, pero la idea es que se empiece a evaporar. Falta otro vidrio. ¿Sí? Adelante. Echa un poquito. No, no parece que lo van a juntar allá. Ya, Echarlo ese. acá. Viene la profe. ¿Y lo verdad? Allá. Todos los Con eso. Siéntalo, siéntalo. Ya, conclusión. ¿Tiene olor? Sí. ¿Es aromático? Sí. No. Cometieron el primer error. Si fuera aromático tendría un benceno. Y el etanol no tiene benceno. ¿Eh?
Voy a dejar pasar a la profesora, chiquilla. Ahora, Rosita, usted. ¿Ah? Estamos terminando. ¿Puedo pasar? Sí, si tu público está esperando. Hola, ahí. profe. Todos quieren que explote, pero no explota nada. Ahora sí va a explotar. ¿Cómo estamos? ¿Está bien? No, si no tengo otro. ¿Dónde buscar uno? ¿Cómo estamos? Dame pegamento. Ya. Conclusión, todo lo que tiene olor es aromático. No. El primero que me ponga a hacer la prueba lo paleo. ¿Estamos? ¿Y aromático hablando de ¿Estamos claritos? ¿Y eso fue todo lo hablando? Era tan largo, ¿no? ¿Ah? No, pues lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a el otro es el olor que lo vamos a hacer vamos preparado recién, que es un etóxido. ¿Ya? Para ello, ¿qué es lo que hace uno? Hace reaccionar ahora un compuesto aromático. El ácido salicílico es aromático. Y es sólido. Vamos a reaccionar con un alcohol en presencia de ácido sulfúrico. ¿Estamos? Entonces, tenemos, para formar un éster, necesito un ácido orgánico. Todo eso está en la guía. Está en la guía. Necesitamos un alcohol. ¿Y qué es lo que va a formar? Un éster y agua. El agua obviamente no la vamos a ver, pero sí vamos a sentir el olor agradable, entre comillas. Un éster. La idea es que no le diga cuál es. Para ello vamos a tomar en un tubo de ensayo. Profesor, eso del butaneato. Eso. Se llama salicilato de metilo. Entonces vamos a hacer reaccionar el ácido salicílico con el metanol. Este es el metanol que ustedes ocuparon. ¿Está ahí? Ya. Flaco, tú me ayudas. Entonces vamos a agregar una pequeña cantidad. Acá. No, una larguita. No, una larga. ¿Lo he podido? Oye, que no siente este olor va a tener que ir realmente al hospital porque este olor sí es bien característico. ¿Ya? El ácido salicílico es sólido. Arriba, tú así me ayudas. Huele a zapatillas muy uniformes. No, no sobre las zapatillas nada. No, ¿cómo va a volver a eso? Ya. Tal como está ahí, agítalo. De la buena. La hicimos recién. Ya. No es chiste. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el ácido orgánico, que es el ácido salicílico. Ahí está la fórmula. Pregunta de prueba, así que claro. Y no es chiste, anótela. Y Anótala. el alcohol, en este caso, metanol. Tal como está, no hay reacción. Para que reaccione, tenemos que agregarle el ácido. Le vamos a agregar una gotita de ácido sulfúrico. El ácido salicílico. Ese ácido salicílico. C7, H6 o 3. Supone que tiene que escribir la estructura porque es aromático. C7, H6 o 3. Gracias. Y lo vamos a colocar en un baño aproximadamente a 30-40 grados centígrados. Unos minutitos. Terminada la reacción, vamos a percibir el aroma. Ojalá que sea agradable. No, sí, agradable. La pregunta es: ¿por qué le agregamos ácido? Para que reaccione. Para que reaccione como catalizador. ¿Y tiene la temperatura para eso? Correcto. Ahí tenemos entonces el medio adecuado. Lo vamos a prender ahora. La reacción es como bien rápida. ¿No? Ahí está. Eso. Originalmente el metanol se disolvía en agua, era soluble, ¿cierto? Pero el ácido salicílico nunca hicimos este experimento, porque no decía la guía, ¿cierto? Pues no trabajamos con los ácidos, entre comillas, para atrás. Pero ahí está evidentemente que no es soluble en agua. Ya, ahora viene la gran pregunta: ¿y por qué no es soluble en agua? Si es un compuesto aromático, ¿cómo tiene que ser? Anillado. Anillado, entonces ya es una estructura más complicada. Y si es un ácido, tiene que tener COOH. Entonces es un compuesto más complicado que los anteriores que hemos trabajado. ¿Está Es bien? más complicado romper sus cadenas. Profesor, Es más complicado romper. profesor, pero no que un éter debe tener como C, raya O, C. Pero ese no es un éter. No, éter. Vamos a formar un éster. Ah, un éster. No es lo mismo un éter que un éster.
¿Ya? Ya. El éster es el propanoato de tanto que tiene olor. Y el éter no, pues. ¿Ya? Recuerda que el que simula el olor de las flores, de las plantas, de las frutas, son los ésteres. Pero también sale orgánica. ¿Está bien? Lo vamos a agitar. Y vamos a percibir su olor. Está saliendo. Está rica la comida. Ya, un vidrio de reloj, limpio y seco. Vamos a dar cuenta que cada uno preparó el suyo y lo vamos a dividir en 3 partes. Para que 3 tengan la misma oportunidad de percibir el mismo olor y obviamente llegar a la misma conclusión. Eso es lo que queremos. Por supuesto, si alguien llega a la conclusión primero que los demás, fantástico. Vamos a ver quién tiene la nariz entrenada. Vamos a ver si era Ricardo. ¿El Ricardo? ¿Usted le tiene fe a Ricardo? Bien, Ricardo. Sí. Hacer un monumento. Un pay de limón le hace ya. Está Ricardo, ¿estáis listos hoy día? ¿Sí parece? Claro. ¿Pero qué tiene Ricardo que no tengan los demás? No me diga, no me diga, no me diga. Ya, entonces le vamos a dar el voto de la confianza a Ricardo. Usted va a ser el primer, digamos, alorosador. El primer meter en la nariz. Si me muere Ricardo, van a matar. Ya. Ricardo, no se explota a Ricardo y el problema del Ricardo. Ya, así, y toma el olor y lo percibe y le dice a los demás qué siente. Tiene técnica, ¿viste? Es como el de Ratatouille cuando cocina. ¿Está bien? ¿Siente algo, no? Está resfriado. Se siente. No, se siente caliente, pues está claro. El olor no va. Es como igual casi a pegamento. Se siente- Ya, elimina, ¿dónde debo Bueno, ya la droga daña a los... Daña la nariz, el exceso de droga. Pásale la lengua. No, no le pasa la lengua. ¿Tomará? La glicerina. No, ¿No? no, sí, olor como alcohol. No, pues sí, alcohol, pues sí, se olor a alcohol. Pero no tiene. ¿No, todavía no? Dulce, Ya. no. No, pero yo no dije que era dulce. No, Yo nunca pero dije... no tiene diferente. Ah, no, pues... Solo que tiene olor. Tiene olor a confutorio. Olor a acuaque, ¿cómo hace olor a acuaque? No, pues, Ah, enjuague, ya. Acuaque. confutorio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Confutorio se llama, ¿le puede buscar? ¿Sí? Ah, ya. ¿A plutonio? Ya, a esta altura vamos al segundo. Ya sé que. Ya, ¿quién es el segundo que va a tomar el olor? Ya sé Diga que el lo olor. que es. Ya. Ya sé lo que es. A ver qué. Olor a látex. A ver. Es como calorú. La Con friega. el mentolato, la Parche de león líquido. Y ahí estamos en el último. Ya, el último le tengo fe. ¿Mentolato? Sí, felicitaciones, eso es. Pero El si olor yo lo del, dije. del calorú. Perfecto. Y ahí acá lo vamos a hacer para todos el último. Échale más, sí, po. No, quedamos. Ya niños, con eso terminamos. Oh, legal. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ve, lo logramos. Ah, sí, po. ¿Tiene olor a calorú? Sí, ahora sí. ¿Qué le faltaba un poquito?